La resistencia a la polarización es una técnica muy útil, muy atractiva y muy fácil de utilizar que nosotros podemos incorporar en nuestro setup experimental de una manera fácil y efectiva. Si nosotros pudiéramos evaluar la resistencia a la polarización, como lo dijimos en el video anterior, en laboratorio o en campo. Antes de hablar sobre la resistencia a la polarización, quiero que recordemos un concepto, el concepto de potencial a circuito abierto, conocido por sus siglas en inglés OCP. Recordemos que el potencial tiene una relación con el equilibrio termodinámico. Entonces, después de este tiempo de equilibrio que nosotros estamos midiendo, al final de él, nosotros ¿qué es lo que esperamos? Que la corriente catódica sea igual a la corriente anódica, la corriente neta. ¿Bien? Entonces, todos los electrones que nosotros vamos a estar produciendo en las reacciones anódicas o de oxidación serán consumidos en reacciones catódicas o de reducción y no vamos a tener un flujo neto de electrones hacia el sistema. Por lo tanto, no podemos medir la corriente. En este punto es muy importante que nosotros tengamos un real equilibrio. ¿Sí? Yo normalmente recomiendo que este potencial tenga una variación muy pequeña, de más o menos 5 milivoltios. Entonces, ahora que tenemos este sistema, imaginemos que nosotros hacemos una pequeña polarización de nuestro potencial a circuito abierto o una pequeña perturbación. Lo podemos variar 5 milivoltios, 10 milivoltios, 20 o máximo 30 milivoltios en sentido positivo. Y de igual manera nosotros pudiéramos hacer una variación en sentido negativo. Si nosotros variamos en sentido positivo, vamos a tener un poco más de reacción anódica de la que nosotros tenemos en el equilibrio, pero igual vamos a tener parte de reacción catódica. En este caso, nosotros vamos a producir más electrones de los que se consumen en la reacción catódica. Entonces nosotros vamos a tener parte de los electrones se consumen aquí, pero parte de los electrones van al sistema. Entonces sí vamos a tener un flujo de electrones y vamos a poder medir una corriente. Cuando polarizamos catódicamente ocurre lo contrario. Tenemos mayor reacción catódica o de reducción sobre nuestra superficie que la reacción anódica. Por lo tanto, nosotros vamos a requerir que los electrones vengan en el sistema para poder suplir esta reacción, ¿sí? Ya que nosotros no vamos a tener suficientes electrones de nuestra reacción anódica. Entonces, en estos dos casos, cuando hacemos esta pequeña perturbación del potencial, nosotros sí podemos medir una corriente. Y esto es lo que hacemos en nuestro ensayo de resistencia a la polarización. En algunos casos, la medición se comienza desde el potencial a circuito abierto, otros equipos comienzan la medición desde un potencial menor al OCP, es decir, nosotros programamos, podemos decir, menos 20 milivoltios versus OCP o menos 10 milivoltios versus OCP y hacemos una rampa de potencial. Bien, hacemos una rampa de potencial desde menos 10 a más 10. En algunos casos, los equipos repiten esta rampa varias veces para ver si nosotros tenemos equilibrio o es reproducible la medición. En otros casos, los equipos solamente hacen una rampa. Entonces nosotros hacemos una rampa de voltaje y al mismo tiempo vamos midiendo la corriente. ¿Sí? Nosotros vamos midiendo la corriente de respuesta que tenemos a esa pequeña perturbación. Entonces aquí ya tenemos las dos principales variables que estudiamos en los ensayos electroquímicos, el potencial y la corriente. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para interpretar o analizar estos resultados? Entonces, recordamos que en las curvas de polarización nosotros íbamos desde menos 300 milivoltios a más 300 milivoltios, ¿sí? Y si teníamos un acero inoxidable, un material que se podía pasivar, podíamos llegar
a más 1 voltio, más 1.2, más 1.5 voltios, es decir, magnitudes suficientemente grandes. En este caso nosotros iríamos desde menos 10, menos 20 milivoltios hasta más 10, más 20 milivoltios. Nosotros vamos a imponer el potencial y vamos a leer la corriente que tenemos como respuesta. Nosotros podemos repetir esta curva varias veces para ver si es reproducible y nuestro electrodo es estable. Y lo que aquí arriba tenemos en función del tiempo, aquí lo tenemos en el potencial versus la corriente. Bien, y aquí nosotros tenemos esto, si decimos que es una recta, nos recordamos de la ley de Ohm que aprendimos en los cursos de física, donde tenemos que B es igual a I por R. Bien, entonces la pendiente de esta recta sería R, que en este caso la conocemos como resistencia a la polarización, porque estamos haciendo una pequeña polarización de nuestro electrodo. Bien, desde valores que sean iguales, menos 20 milivoltios a más 20 milivoltios o menos 10 milivoltios a más 10 milivoltios. Ahora, si nosotros vemos esto en ecuaciones, tenemos nuestra relación B es igual a I por R. También pudiéramos decir delta V es igual a delta I por R, que es lo que estamos haciendo en nuestro experimento. Despejamos la resistencia, que sería la pendiente, y si utilizamos la corriente, nosotros vamos a tener, las unidades serían ohms de la resistencia. Si utilizamos la densidad de corriente, las unidades serían ohms por centímetros a la menos 2. Ahora, tenemos una ecuación complementaria, pero esta ecuación, así como las ecuaciones de las pendientes de Tafel que nosotros medíamos en las curvas de polarización, que teníamos beta anódica y beta catódica cuando teníamos control cinético, esta ecuación también es válida si tenemos control cinético, donde Rp es igual a B en tricor y B es igual a beta A por beta C dividido entre 2.303 beta A más beta C. Ahora, ¿cuándo es grande o pequeño un valor de Rp? Si nosotros tenemos un metal desnudo susceptible a la corrosión, nuestro valor de Rp pudiera estar entre 100 o 500 ohms. Son valores relativamente pequeños. Bien, si nosotros tenemos un recubrimiento polimérico, un recubrimiento epóxico, un recubrimiento cerámico también, nosotros vamos a tener valores de resistencia muy altos que van a ser mayores, nuestro Rp va a ser mayor a 1000 ohms, ¿sí? Nosotros podemos tener recubrimientos 1000, 5000, 10.000 ohms, dependiendo de la calidad de nuestro recubrimiento. Entonces, valores pequeños, metales susceptibles a la corrosión, resistencias grandes, recubrimientos protectores. A continuación, en esta serie vamos a estar hablando de impedancia electroquímica, que parte de la información que nosotros tenemos con impedancia electroquímica la podemos relacionar con nuestro valor de Rp. Los invito a ver los videos que vienen a continuación.